tal? ¿Cómo está? Bien, Arturo. ¿Cómo van? Bien, Muy bien. Hoy con esta mesa de periodistas solo provisionalmente menguada, porque nos faltan dos, pero ya se irán integrando y aprovechemos mientras tanto, Arturo Cano, para darle vuelo a la hilacha periodística. ¿Cómo has estado? Por lo que estaban diciendo, algo huele podrido en Dinamarca. Pues sí, por todos lados de Dinamarca y regiones adyacentes. Oye, Arturo, aprovecho para preguntarte sobre algo que me llamó mucho la atención en estos días y la verdad creo que tú puedes darnos más luz sobre lo que significó esta salida de un funcionario de la Secretaría de Educación Pública, creo que era del área administrativa, oficialía mayor, algo así, para incorporarse a una unidad administrativa en la Secretaría de Gobernación, Héctor Garza. ¿Leíste, viste esa noticia? Es que ahora tienen un nombre muy largo, ¿no? Con esta reorganización del gobierno que hizo el presidente López Obrador, ahora son los jefes de la unidad administrativa o algo así, lo que antes era esta figura del oficial mayor. Uh-huh. Me enviaron, como estoy vinculado en mis coberturas al tema educativo, me enviaron por ahí el enlace de Facebook de su despedida. Es una pieza de unos 3 minutos donde Héctor Garza, llamémoslo oficial mayor, aunque el cargo ahora tiene otro nombre, se despide de la Secretaría de Educación Pública y anuncia que se va a la posición equivalente en la Secretaría de Gobernación. Uh-huh. Lo que me llamó la atención de esta pieza es que él hace el anuncio, lo cual me parece inusual porque de manera institucional debería ser el titular de la dependencia, o ya que estos nuevos funcionarios dependen directamente de la Oficialía Mayor de Hacienda, pues podría ser el titular de Hacienda el que hiciera el anuncio. Bueno, lo hace él mismo, agradece al secretario, agradece al presidente y empieza a mostrar imágenes de él recorriendo ese fabuloso edificio de la Secretaría de Educación Pública, que es magnífico con sus murales, y entonces aparece al lado de Vasconcelos, al lado de Justo Sierra. Este personaje fue candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas en la pasada elección. Uh-huh. Obtuvo menos de 3% de los votos. Uh-huh. Pero ya picada mi curiosidad por esta pieza de video, pues me puse a ver la prensa de Tamaulipas y ya pues hay algunos allá anunciando que el exgobernador Manuel Cavazos Lerma, antes de llegar a ese cargo, fue oficial mayor en la Secretaría de Gobernación, sí, es decir, haciendo ese adelanto. Uh-huh. Lo que yo sé por mis fuentes en la Secretaría de Educación Pública es que este funcionario, Héctor Garza, tamaulipeco, nunca tuvo una buena relación con Esteban Moctezuma Barragán. Quizá se anota ahí el secretario un punto, el secretario Moctezuma Barragán siempre lo consideró un ignorante, es la palabra que usó una de mis fuentes, pero fue un personaje muy relevante en el trato, en las negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al punto de que en octubre del 19, cuando el CENTE decidió organizar un evento de Zócalo lleno con el pretexto de su 75 aniversario y desplegó ahí a maestros movilizados, sobre todo del Valle de México, de la sección 36, que es la sección de origen del Bester Gordillo. Uh-huh. Por cierto, la maestra se acaba de ir a convalecer de sus males a Los Cabos, donde ya estaba su familia. Uh-huh. Parece que sigue mal de salud, pero ya se fue a Los Cabos a seguir con su recuperación. Uh-huh. Bueno, en esta ocasión, para volver a Héctor Garza, lo curioso de este evento en el Zócalo, que se tomó como una suerte de evento para sellar la alianza del CENTE con el gobierno de López Obrador, uh-huh. Porque como todos recordamos, en la campaña electoral el CENTE estuvo de lleno con la candidatura del PRI, de José Antonio Meade. Pues resulta que a este evento el enviado oficial, el orador oficial que hizo una pieza discursiva que olía fuertemente a naftalina, fue Héctor Garza, conocido en Tamaulipas, en los ambientes de la política tamaulipeca, como el Guasón, porque dicen que se parece a ese personaje de la serie de Batman.
Uh-huh. Hasta ahí dejo ese comentario. Bueno, pues de veras que hay muchos movimientos, Arturo, que están teniendo connotación política, electoral, y a todo ello tenemos que estar, como decía el clásico, escuchando crecer la hierba, porque así nos daremos cuenta de qué es lo que va sucediendo en todos estos temas. Bueno, ya está con nosotros también y le damos la bienvenida a Alberto Nájar, él es presidente de los periodistas de a pie. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Alberto. Gracias. Pues 2 años ya del triunfo del presidente López Obrador. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha impactado más como un ejemplo de cambio en este lapso desde que ganó en las urnas Andrés Manuel López Obrador, Alberto Nájar? Pues mira, aparte, han sido 2 años bastante movidos, muy intensos. Ha habido muchísimas cosas desde la famosa escasez de gasolina que tuvimos muy al principio de la administración, que fue una probadita de lo que vendría, la pandemia que aún estamos padeciendo, el crecimiento de la inseguridad. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es cómo, a pesar de toda esta gran polémica de la que hemos hablado varias veces, y que pareciera que para algunos es como el escenario real de este país, el presidente y su proyecto han ido consolidando algunas reformas legales que están ya plasmadas en la Constitución, que están plasmadas en normas y leyes específicas, y que va a ser un poco complicado que se echen hacia atrás, dado el escenario que se está planteando para los próximos meses. Y un tema que me llama mucho la atención y que está muy actual, digamos, es esa relación con el presidente Donald Trump, que cambió radicalmente la mirada hacia el presidente mexicano, de ser un foco de abierta hostilidad con Peña Nieto, se convirtió en una casi compadrazgo, una amistad muy intensa, según se ha planteado por ambos lados. Y bueno, el caso que ahora, hoy mismo, hace unas horas, entró en vigor el nuevo tratado comercial, que sustituye al Telecán, que era una apuesta, algo que en su momento se planteó como que sería muy difícil de que se fuera a concretar, por el perfil que en algún momento López Obrador, como candidato, varias veces se expresó en torno a proyectos de comercio exterior y comercio abierto, como lo implica ese tratado comercial. Entonces a mí me llaman varias cosas, te digo. Otro es que, a pesar de toda esta andanada de variedades que vemos todos los días en redes sociales, críticas, descalificaciones, también algunos errores del presidente, sigue manteniendo una cierta popularidad que ya en otros momentos otros mandatarios no lograron tener a esas alturas del partido. Veía una revisión de Roy Campos, de Consulta Mitofsky, con todo lo que implica esta empresa consultora, y él estaba hablando de un promedio de 48% de respaldo en estos 2 años de gobierno, la mitad de la población, si hacemos caso a lo que implica estas fotografías. Y si nos vamos simplemente a la medición de los votantes, que son los que al final de cuentas determinan el proyecto, pues estamos hablando de casi la mitad del padrón electoral que mantiene el respaldo al presidente López Obrador. Insisto, con todo lo controvertido que han sido estos 2 años, de un lado y del otro, y que, bueno, pues todo hace pensar que estamos iniciando una nueva etapa. También otro elemento, una nueva etapa, sobre todo en el tema de la administración de la justicia, la procuración de la justicia. Esto que ocurrió en esta semana, de dar por cerrada por completo la llamada verdad histórica en el caso Ayotzinapa, me parece que tiene una dimensión importante, que marca una diferencia fundamental en la forma como se aplicaba o se procuraba la justicia en gobiernos anteriores, y cómo ahora se está planteando a partir de este primer nuevo fiscal considerado totalmente independiente. Es un poco muy a la limón, muy por encima, Julio, cómo veo yo estos 2 años, que insisto, han sido bastante moviditos, y todo me hace pensar que van a seguir el movimiento y la revoltura en los próximos años. Bien, gracias Alberto Nájar. Estamos en espera de que nuestra compañera Marta Samarripa se pueda incorporar.
siempre andamos ahí con temas técnicos y estamos batallando contra ellos, pero ya esperemos que muy pronto esté Marta con nosotros. Arturo Cano, lo más positivo y lo más negativo que has visto a lo largo de este periodo de Andrés Manuel López Obrador a 2 años de su triunfo electoral. Yo diría, bueno, comenzaría por decir que hoy una buena parte del país, 48%, si damos por buena la encuesta de Mitofsky, o 68%, si damos por buena la que publica en el estreno de su edición México, el Diario del País, celebra, aunque con una alegría, diría yo, contenida o atenuada por la pandemia, celebra 2 años del triunfo electoral de ese candidato maratónico que fue Andrés Manuel López Obrador. No es poca cosa, fue una lucha de décadas, fue una batalla en la última fase en contra de un régimen que algunos han dado en llamar como la partidocracia, donde 2 fuerzas políticas con un tercer invitado o convidado de ocasión, que era el PRD, se repartían cargos, poderes, negocios, beneficios. En estos 2 años del presidente López Obrador, yo destacaría la polarización atravesada por una debilidad brutal de la oposición, o como un amigo mío la llama, la desoposición. Uh-huh. Destacaría también la caída libre, estrepitosa de la comentocracia, uh-huh, que ha dejado de ser relevante, la consolidación de una figura política, la del presidente López Obrador, que quizá no tiene comparación en nuestra historia política contemporánea en estos últimos años. Un fortalecimiento paso a pasito del gobierno, que va creciendo como crecen los miedos de los poderes fácticos. Estos miedos se expresan de distintas maneras, con la oposición abierta, como en el caso de los que han salido con sus automóviles a manifestarse en distintas ciudades del país, y que puede ser la expresión más folclórica o de mayores tintes picarescos de la oposición, pero también la oposición frontal, abierta, de organismos empresariales, de empresarios con cierto peso. En estos últimos días, yo diría que viene, quizá por algunas señales que observo, una suerte de arranque del segundo tercio de este gobierno, con una profundización de la acción que este gobierno de López Obrador se propone como transformadora. El presidente ha privilegiado la transformación por sobre la administración, dice Gibran Ramírez, que es uno de los intelectuales de la 4T, este joven director, secretario general de la CIS, de este organismo internacional. Pero entre las señales que mencionaba yo veo 2 artículos publicados en La Jornada, Julio. Uh-huh. Supongo que tú los leíste con mucha atención. El artículo de Alejandro Gertz, fiscal general de la República, uh-huh, donde tiene una cantidad de expresiones muy, muy duras respecto de los gobiernos anteriores, y en especial del equipo que gobernó en el sexenio pasado, al cual llama, y esto es muy importante anotarlo viniendo del fiscal general, pandilla cleptómana e irresponsable. Uh-huh. Es uno de los epítetos que le suelta, y para referirse al grupo de Peña Nieto, y esto en la víspera del anuncio de que va a venir Emilio Lozoya, ¿no? Uh-huh. O también le llama cártel delictivo gubernamental. Y luego un artículo publicado un día después del secretario de Medio Ambiente, el investigador muy notable Víctor Manuel Toledo, en el que lanza una suerte de manifiesto de guerra contra la Coca-Cola y las chatarreras, a las que acusa de ser las principales responsables de la altísima letalidad que ha tenido el COVID-19 en nuestro país. Uh-huh. Sí, así es. Espero no haber metido demasiados asuntos en un solo jalón, pero digamos, es
estos 2 años han sido tan de vértigo que es complicado no hacer una enumeración así, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Alberto Nájar, sobre los dos temas anunciados precisamente por el fiscal Gertz Manero, ayer lo de Lozoya y lo de Ayotzinapa, ¿crees que esté en esta lógica de lo que nos dice Arturo Cano, de que estemos iniciando un segundo tercio que acaso sea muy marcadamente contra la corrupción? Y si en ese sentido crees que los hilos conductores de ambos casos desembocan necesariamente en una responsabilidad, aunque sea política e histórica, de Enrique Peña Nieto. Sí, claramente coincido con esto que comentan. Digamos, muy emblemático el hecho de que, como dice Arturo, se haya publicado este artículo del fiscal Gertz Manero y al poquito tiempo se hace el anuncio de que Emilio Lozoya Austin decide aceptar la extradición. El mensaje que yo veo claramente allí es que viene a contar muchas cosas, que el presidente López Obrador, con este testigo colaborador, como se le llama, va a hacerse de un buen número de municiones en esta segunda etapa que viene en adelante, este relanzamiento de su gobierno. Y claramente la idea que está permeando con esta decisión de Lozoya Austin de hablar es que, si bien al presidente Peña Nieto legalmente no se le puede procesar y políticamente el presidente López Obrador ha decidido tampoco perseguir, al menos no en ese terreno judicial, sí ciertamente se está enviando la señal de que el círculo cercano, esa cleptocracia como la definió el fiscal Gertz Manero, pues va a tener que ajustar y rendir cuentas, porque ciertamente no es que seamos ajenos a las casualidades. Esto ocurre en un momento en el cual existen varios elementos que al presidente López Obrador le pueden servir, sobre todo para tratar de marcar mucho la distancia de esta vapuleada que ha tenido en estos últimos meses por la pandemia y por las críticas de varios gobernadores, empresarios, etcétera, por la decisión de no apoyar, al menos con recursos, a las grandes empresas. Uno de ellos es mandar la señal antes de viajar a Estados Unidos de que México va a salirse de este nada honroso lugar de ser el único país donde no se había investigado ni sancionado a nadie por el caso Odebrecht, el caso que el mismo Departamento de Estado, de Gobierno de Estados Unidos, definió como el mayor escándalo de corrupción en la historia. Bueno, pues México no había hecho prácticamente nada para sancionar lo que se había presentado con muchísima evidencia. Esto, en vísperas del viaje a Washington, me parece que es uno de los elementos que al presidente le sirve. Y en el caso también de Ayotzinapa, también es un elemento que me parece muy importante, porque sí era necesario dejar en claro que esta línea de investigación de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero, el basurero de Cocula, sí era importante que la autoridad dijera que ya no existe esa línea de investigación, porque oficialmente aún se mantenía. Y lo que ahora sigue, y es un tema que también habrá que estarlo siguiendo, planteando, verificando con mucho cuidado, es hasta dónde va a llegar esta investigación. Los padres de los estudiantes de Ayotzinapa están pidiendo que se sancione a las autoridades federales que estuvieron en colaboración con los grupos de delincuencia organizada que se llevaron a los jóvenes, y señalan concretamente al Ejército y a la Policía Federal, sobre las que se tendió un pacto de impunidad, así es como lo dicen, durante varios años. Entonces, evidentemente que el presidente también en este caso tiene un cierto, digamos, triunfo, si podemos llamarlo de alguna manera, porque él se comprometió desde el principio a que iba a encontrar el paradero de estos jóvenes, y el hecho de que ahora ya oficialmente se esté siguiendo una línea de investigación distinta, más cercana a lo que los padres habían planteado, pues abona también en este momento importante para el presidente de la República. Y otro elemento fundamental, habrá que plantearlo también, y lo introduzco de una vez, Julio, es que pues al parecer la pandemia empieza a ceder terreno, ya parece que empieza a declinar, y eso también puede servir como una especie de elemento positivo en estos 2 primeros años del gobierno, del triunfo electoral del presidente López Obrador. Entonces sí, yo sí veo que estas señales son muy útiles para la batalla que tendrá que emprenderse en adelante,
porque de nuevo estamos empezando prácticamente ya el periodo electoral. Las elecciones son en un año y el presidente, la señal que nos manda o está enviando es: llego con el arma cargada, con suficiente abastecimiento y municiones suficientes para responder a lo que me quieran recetar. Órale, pues qué buena imagen la que das, Alberto Nájar. Gracias. Caballeros del periodismo, demos paso a Marta Zamarripa, que ya está con nosotros, afortunadamente luego de algunas pequeñas complicaciones técnicas. Marta, buenas tardes. Y ya estaban reclamando su ausencia. Sí, ya, y que censura, y que por qué, que ya no queríamos, sí. Así es que, Marta, buenas tardes, ¿nos escuchas? Creo que todavía no nos escucha. Tiene un problema con el audio. Mientras tanto, bueno, vamos a seguir adelante. Arturo Cano, ¿crees que en las condiciones políticas actuales, con un presidente de la República bajo asedio de muchos factores poderosos, pienso particularmente en los empresariales, no hablo del Frena ni de las marchas de automóviles, sino el poder empresarial, las eventuales presiones de Estados Unidos, las necesidades electorales, ¿crees que el gobierno del presidente López Obrador puede ir a fondo en el caso Ayotzinapa, tocando también el tema de la responsabilidad criminal de marinos y militares, cuando esta fuerza militar está constituyendo un respaldo fundamental para el presidente ante los asomos de ataques que se están dando desde diversos flancos contra este presidente de la República? Me remitiría a un artículo que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas escribió a propósito de una anécdota que contó el presidente sobre el 68 y la responsabilidad del Estado Mayor Presidencial. En esa pieza que Cárdenas publica porque el presidente López Obrador lo aludió como fuente de esa información, el ingeniero Cárdenas dice que si hay responsables, deben ser personas, no las instituciones. O sea, la relación de los Cárdenas con el ejército mexicano es muy conocida, muy sabida, siempre fue muy estrecha, sobre todo en vida de doña Amalia Solórzano. Tenemos eso por un lado, y por el otro, el compromiso que el presidente López Obrador ha repetido, que ha sostenido una y otra vez, de ir a fondo y de garantizar que se va a conocer la verdad sobre lo ocurrido con los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y que habrá justicia. Creo que tenemos esos dos elementos y que yo no diría confiar o no, diría si el presidente quiere cumplir cabalmente su promesa, su oferta, el compromiso que ha hecho, que hizo directamente frente a los padres de los muchachos de Ayotzinapa, pues tiene que ir a fondo en las investigaciones, las autoridades, y como diría el viejo cronista, tope donde tope. Tope donde tope. Bueno, Alberto Nájar, mientras se soluciona el problema de sonido con Marta Zamarripa, que entiendo que aún no nos escucha, Alberto, el presidente de la República ya tiene cita en Washington para el 8 y el 9 para una visita oficial de trabajo de 2 días. ¿Qué opinas de esa visita y de las objeciones que algunas organizaciones y comentaristas hacen a esta visita? ¿O crees que ya está más claro el panorama y puede ser positiva esa reunión? Pues mira, me llama mucho la atención algunas de las críticas que se le han hecho al presidente López Obrador. No son pocos los que le están llamando entreguista, que está poniéndose de tapete para Donald Trump, que le va a servir y ser útil a la campaña presidencial del magnate. Hay quien le llama una especie de intromisión indebida en una arena política que no le corresponde al país. Yo nada más recordaría que es casi una tradición que el primer viaje de los presidentes mexicanos sea a Estados Unidos. O sea, eso es como ha ocurrido muchísimas veces. 2, si hablamos de presidentes que han tenido una relación, digamos, cuestionable, de una sospechosa cercanía con un presidente estadounidense,
pues tenemos ejemplos muy claros. Hay que recordar que Enrique Peña Nieto invitó al candidato Donald Trump a la casa presidencial y le dio trato de jefe de Estado, no de candidato, de jefe de Estado. Y eso fue muy mal interpretado, le costó el puesto a Videgaray, aunque luego Luis Videgaray, pero luego se lo regresaron. Y otro presidente que recuerdo que tuvo una actitud bastante, digamos, alamera con un presidente estadounidense fue Vicente Fox. No hay que olvidar que él corrió prácticamente a Fidel Castro para evitar el disgusto a Bush, hijo, de sentarse a la mesa con el presidente cubano. Y tampoco olvidemos aquella intervención que muy poco que es importante tener en claro, sobre todo ahora que se inicia este nuevo acuerdo comercial, como el presidente Carlos Salinas de Gortari abiertamente se la jugó con Bush padre, como envió a su digamos, alfil favorito Córdoba Montoya a hacer lobbying y cabildeo en favor del presidente George Bush y el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ejemplos hay de que López Obrador no es, digamos, un presidente de ese talante como lo están planteando. Además, hay una cuestión también fundamental, pues no hay de otra. O sea, esto es política real y esto es una cuestión donde, como el mismo presidente López Obrador ha dicho, pues gobernar implica también costos. Y si el costo de mantener una relación saludable hasta donde es posible con Estados Unidos, el evitar meter en aprietos en términos económicos de migración y eventualmente hasta de seguridad a este país, a México, pues bien vale la pena pagar una rayita más al tigre de todas las que le han pintado en estos 2 años, ¿no? Entonces yo creo que es una visita que se está inflando de más, la polémica. Es también un tema donde tiene que prevalecer ese conocimiento de dónde estamos parados. O sea, no es un candidato, como muchos lo siguen viendo, es el presidente de la República y tiene responsabilidades y deberes, sobre todo en la relación más importante de México, con Estados Unidos. Entonces yo creo que sí había que revisarlo con cierto más detalle, cuidado y siempre en el contexto de vida. Bien, gracias Alberto. Arturo Cano, permíteme regresar un poco a este tema que me quedó dando la vuelta ahí, este asunto. Se declara como demolida la verdad histórica por parte del fiscal Gertz Manero, se emiten 46 órdenes de aprehensión para personas relacionadas con municipios de Guerrero, la orden de aprehensión internacional contra Tomás Cerón de Lucio, el arquitecto, se dice, de esta verdad histórica, y Jesús Murillo Caram tranquilito en la casa sin dar la cara, como si no tuviera mucho que ver, al menos en este momento. ¿Crees que habría impunidad para Murillo Caram o que habría que traerlo al escenario y tratar de someterlo también a juicio a Murillo Caram? ¿Qué opinas, Arturo Cano? Tú en tu columna has planteado con acierto que ojalá el peso que le están dando a Tomás Cerón en el caso Ayotzinapa y sobre todo calificativo del arquitecto no sea que están buscando que hasta ahí llegue, ¿no? Que hasta ahí se detengan las investigaciones. Yo creo que eso contradeciría el compromiso presidencial y sobre todo decepcionaría o no estaría a la altura de la demanda que han sostenido los padres de familia de los 43 desde hace 6 años. Hay evidentemente distintos grados de responsabilidad y Murillo Caram es una pieza central en este asunto. Es como si pensáramos que Lozoya, el extraditable o el que pronto llegará a México, actuaba solo. Su mismo abogado Coello Trejo, que renunció a defenderlo, según dijo, por diferencias en la estrategia, pues dijo más de una vez que su cliente no se mandaba solo, que si hubo irregularidades en el caso de contratos, cuando Lozoya era director de Pemex, pues tenía que haberlas conocido, sus
sus jefes, ¿no? El secretario de Hacienda, el presidente de la República. Yo espero que pues no paren ahí las cosas, porque eso sí nos hablaría es decir, ir a fondo. En el caso de Ayotzinapa sería una pieza fundamental para que tengamos claro que esta transformación que propone, que ha lanzado el presidente López Obrador es real y va a ir a donde debe llegar. Bien, Arturo. Alberto, antes de hacerte esta pregunta, déjame recordar a quienes nos están viendo y escuchando. Tenemos en este momento 13,442 espectadores. Decirles que terminando la mesa de periodistas, vamos a hablar con Kenia Velázquez. Ella es reportera de PopLab en Guanajuato, porque nos va a decir cómo en Guanajuato están dándose más homicidios que en Guatemala o que en Honduras. Nos va a hacer un análisis de por qué está sucediendo lo que hoy vemos en esta enorme cuantía de homicidios, de crímenes en Guanajuato. Pero a ver qué les platica del fiscal Samarripa, que claro, ya lleva 11 años y creo que va para 20, ¿no? Porque el Congreso lo nombró o lo ratificó para un periodo adicional de 8 años más, o no sé cuántos. El caso es que él sumaría 20 años, ¿no? Al frente sí, de la Fiscalía guanajuatense. Así es, que son casos muy peculiares, Arturo y Alberto, porque también en Jalisco, por ejemplo, el fiscal general del estado es Gerardo Solís, quien ya fue también fiscal general, quien estuvo a cargo de la fiscalía y la policía cuando fue aquella represión contra los llamados globalifóbicos en aquella conferencia internacional que se realizó en Guadalajara y que sigue ahí. Entonces, pues creo que hizo un análisis muy interesante Kenia Velázquez y la vamos a tener después de esta mesa de periodistas. Alberto Nájar, hay un tema que aparentemente puede resultar un poco árido para su explicación, pero ha habido muchas protestas debido a la aprobación ya por parte de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de esta ley de derechos de autor en cuanto a las reformas sobre candados digitales. ¿Qué implica? Porque ha habido mucha protesta en el ámbito digital, en el ámbito de las redes sociales. ¿Qué implica todo esto, Alberto? Pues mira, de lo que entiendo de esto que se acaba de aprobar y que forma parte de estas leyes para, digamos, hacer más acorde, la legislación mexicana con la de Estados Unidos y Canadá, hay una parte que ha causado mucha polémica, que es esa idea de que se pueden bajar contenidos de Internet con la simple queja de alguien que reclame un derecho de autor, sea real o no. Uh-huh. Esto, en términos reales, implica un gran problema, sobre todo porque la cantidad de información que existe en Internet pues es enorme, porque también existe es muy complicado establecer legalmente cuándo tienes o no la razón, y porque a ti, si te llegaran a bajar un contenido, quedas prácticamente en la indefensión, porque bajo qué tribunal o bajo qué, digamos, legislación local o qué abogado te vas tú a defender. Y el tema está en que se quedó bastante suelto, según entiendo, porque bastaría, insisto, solamente una argumentación de alguien que puede decir: esta foto se parece a la mía, o tu fotografía personal se parece mucho a la mía personal que yo tuve hace 5 años y por lo tanto bájala. Hablo de una cosa muy sencilla y muy tonta, si tú quieres, pero también estaríamos hablando de algún problema más grande, como alguna empresa, algún, digamos, medio de comunicación, algún contenido periodístico. Uh-huh. Esto abre la puerta a muchísimas interpretaciones, no nada más en el tema de propiedad intelectual, de dinero, de lo que te puede llegar a generar alguna ganancia, sino también le abre la puerta a la censura o a la posibilidad de que cualquiera que no quiera ser investigado, pues puede demandar que una investigación que esté fundamentada, que tenga pruebas, datos duros, por la simple queja no se difunda. Y eso va en total perjuicio al derecho a la información de las sociedades, sobre todo de México. Uh-huh. En esta idea yo creo que sí hizo falta un análisis más profundo, tuvo que haber habido una discusión más amplia,
Entiendo que el mismo tratado tiene algunas salvedades en términos de plazos para poder aplicar algunas legislaciones donde exista controversia. El tema, por ejemplo, de la propiedad de las semillas, por ejemplo, era uno de ellos, donde había 3 años para que se armonizara o se diera una discusión, porque implica muchos usos y costumbres, implica también la cultura agrícola tradicional, y los legisladores mexicanos decidieron irse por la rápida, quedar bien, y lo aprobaron así sin mayor discusión. De resolverlo después va a ser más difícil. Es uno de los elementos ahí muy de rápido, Julio, de que yo veo de por qué causa tanta polémica esta posibilidad de censurar contenidos periodísticos, de censurar marcas de mercado o inclusive de beneficiar a alguien en términos de la competencia comercial o de algún producto específico. Bien, pues gracias, Alberto. Marta Zamarripa, ¿ya nos escuchas? Finalmente, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julio Alejandro? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Qué gusto tenerte. Gracias. Ya hicimos ahí algún truquito y ya estamos finalmente con la imagen y con el audio. Pues compañeros, Alberto, Arturo y yo creo que ya nos quedamos callados para darle todo el tiempo ahora a Marta Zamarripa en compensación de lo que no pudo hablar en esta ocasión. Marta, pues hemos hablado de lo positivo y lo negativo de la figura política y su acción política de Andrés Manuel López Obrador a 2 años de su triunfo electoral, del asunto de la demolición de la verdad histórica, del caso de Lozoya. Así es que éntrale por donde quiera y somos todos oídos, Marta Zamarripa. Gracias, Julio, es amable. Bueno, yo creo que la mayor parte del país está hoy festejando el que finalmente se haya podido llegar a una elección que tenemos la certeza que fue democrática, que además fue muy contundente el número de votantes y que nos permite por primera vez el estar transitando a un cambio. Es un cambio en curso, no es un cambio que ya haya ocurrido, pero nunca habría pasado la posibilidad de un cambio si el candidato que hubiera llegado a la presidencia en 2018 fuera un candidato del régimen, fuera un candidato del sistema. De haber llegado Mix o haber llegado Anaya, que bueno, entre los dos lo alcanzaban a López Obrador, creo que estaríamos exactamente en el mismo lugar. Es decir, una mega corrupción, un problema muy grave de despilfarro, una desatención completa al sector mayoritario mexicano, que son estos 60 millones de pobres, y solamente seguir actuando con la misma simulación de todo el tiempo. Creo que es una ganancia la que estamos viviendo con el régimen, con el nuevo régimen en construcción de López Obrador, que desde luego no es perfecto. Esperar que fuera perfecto y además con tantos escollos en el camino de todos los actores que están siendo afectados en sus intereses, eso habría sido simplemente imposible. Pensar que se va a hacer un cambio terso, que se va a hacer un cambio en donde todos los ciudadanos van a estar de acuerdo, por supuesto que no. Sin embargo, hoy volvió a dar un dato el presidente que es interesante. Él tiene más gente de su lado ahora que cuando ganó la elección. Hay más gente que ese 53% hoy apoyándolo, lo que podría ser un dato relevante para desmentir los que dicen que hay muchos arrepentidos. Yo no pienso que hay tantos arrepentidos, y yo coincido con él. Creo que hay más gente que lo está apoyando porque están viendo las acciones que con muchísima dificultad se están llevando a cabo. Imagínate que están golpeando los intereses del gran capital, que ahora tuvo que ir a pagar impuestos como no lo había hecho nunca. Que están tocando los intereses del narco, a diferencia de con Felipe Calderón y de Peña Nieto, no con una guerra, no con masacres, no con daños colaterales, como de esa manera tan inapropiada calificó a las víctimas de su guerra Felipe Calderón, sino golpeando en la parte que le duele a esta delincuencia organizada, que es en sus cuentas. Haber tenido por lo pronto 2,000 cuentas congeladas es una muy buena noticia. Que le congelen las cuentas al narco es un avance que jamás se vio en México. Entonces yo creo que sí hay muchos elementos para festejar y, por ejemplo, como sabemos, la OCDE
había reportado en varias ocasiones que México era el país que tenía menos inversión en política social. No había recursos para los pobres. En cambio, en los países que tienen un mayor desarrollo económico, justamente son los que apoyan a esos sectores vulnerables. Entonces, para aquellos que dicen y no entienden, y yo tampoco no entiendo por qué lo dicen, que por qué López Obrador apoya a los pobres, yo les preguntaría, ¿y por qué el PRI y el PAN toda la vida, en todo ese régimen, se apoyó únicamente a los ricos? Porque los pobres son pobres hoy porque hubo un sistema que no pensó en ellos y que no les dio oportunidades de progreso. No es porque, como dicen algunas personas, se trate de un sector flojo, para nada. Y simplemente recordemos otro avance importante que fue el aumento al salario mínimo, y ustedes me recordarán si fue el 20%, contra aquel aumento salarial de todos los años del proyecto neoliberal, en donde el aumento era tan ofensivo como de un 2 a un 3%. Es decir, mejor ni hubieran dado nada, ¿no? Pero tenían que decir que estaban dando un aumento salarial. Y yo sí creo que es un quiebre en lo que ha sido la vida política mexicana, este régimen, que se batalla mucho, sí, se batalla sobre todo por los intereses que están siendo afectados. Y vuelvo a decir, yo creo de ninguna manera que López Obrador sea perfecto, ni que su gobierno sea perfecto. Hay muchas cosas que él podría mejorar. Por ejemplo, el dejar de pelearse con los sectores que efectivamente afectaron a México, pero ahorita es otra etapa, y a él le corresponde conciliar y le corresponde convocar a una tregua para que el país salga adelante. Bien, gracias. Gracias, Marta Zamarripa. Muy bien, nos da mucho gusto que ya estés integrada, aunque estemos ya en la parte final de esta mesa. Pues sí, ni modo. Alberto Nájar, ¿una tregua o al contrario? Estamos entrando precisamente al callejón de los catorrazos. Yo creo que ya es muy difícil que haya una tregua. En primera, porque como mencionaba Arturo hace un ratito, pues esta oposición o la desoposición está francamente muy menguada y está tratando desesperadamente de posicionarse, de ganar algunos puntos, algún respaldo que lo requieren con urgencia para no quedar totalmente desplazados. Pues recordemos que para algunos partidos como el PRD está en juego más allá de ganar o no algunas diputaciones o algunas gubernaturas, sino su propia existencia como partido. El Partido Acción Nacional también enfrenta sus propios demonios. El expresidente Felipe Calderón va a hacer todo lo posible por quitarles votos. En fin, y al mismo tiempo están emergiendo figuras que no forman parte de la política tradicional, pero que tienen mucho peso, y hablo de los empresarios, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo, esta batalla contra la corrupción que está emprendiendo el gobierno de López Obrador va a seguir cobrando víctimas y va a seguir generando polémica. Esto que vemos ahora, por ejemplo, con las denuncias que van a darse a conocer en la Comisión Federal de Electricidad de estos contratos, pues son todo menos una tregua, porque los que se han agraviado no se van a dejar. Y como hace rato comentaba, pues están ya en la idea de la confrontación. Sí sería deseable que hubiera un espacio de reflexión, por lo menos yo lo veo difícil, pero bueno, pues no veo las condiciones, honestamente, como para que de un lado ni de otro pueda haber un cese de hostilidades si se quiere seguir utilizando esta figura. Gracias Alberto. Arturo Cano, no me resisto a preguntarte en qué momento te diste cuenta de que se reconocía ya el triunfo de López Obrador, me imagino pues, pero te lo pregunto, y sobre todo, ¿qué pensaste en ese momento exacto? ¿Cuál fue tu idea hacia futuro? Bueno, el momento, ya estaba muy cantado semanas antes que no había manera de que le ganaran a López Obrador esa elección, ¿no? Como periodistas que estamos en contacto con políticos de distintos partidos, con analistas, con encuestadores, pues más o menos vas perfilando y te vas dando cuenta desde semanas antes que ya era materialmente imposible que pudieran vencer en las urnas a López Obrador, y de hecho así empezó a actuar. Quizá para ponerlo en una imagen,
el día que lo tuve clarísimo, y hasta con una especie de secreto pequeño goce, fue el día que fui a cubrir el cierre de campaña de José Antonio Meade en Toluca. Para empezar, en el auto que iba con unas colegas reporteras, pudimos entrar hasta 2 cuadras de donde iba a ser el evento. O sea, ya era un evento donde el PRI no echaba toda la carne al asador. Parecía el cierre de campaña del candidato a presidente municipal de Toluca, donde por cierto perdió también el PRI. Y ya era un candidato desganado, sin mucho sentido. Peor aún, el orador principal no fue Meade, fue César Camacho. Entonces ya era el PRI salvando de lo perdido lo que aparezca, con un candidato que además no era priista. Yo creo que para muchos de nosotros el triunfo de López Obrador, más allá de su figura política o de lo que opinemos específicamente de él como político, fue el triunfo de la gente que durante años luchó por acabar con un sistema, con un modelo y con una clase política totalmente divorciada de los intereses de la gente, ajena a las realidades del país, y que había sumido a México en la desesperanza, en la violencia, en la imposibilidad para millones de jóvenes de tener un horizonte de futuro. Bien, gracias Arturo Cano. Marta Zamarripa, hemos hablado de la verdad histórica demolida, de Murillo Karam, de Lozoya, que ya acepta ser extraditado, y nos hemos preguntado si este es el inicio de un segundo tercio político del presidente ahora López Obrador, centrado fuerte en la lucha contra la corrupción, y en segundo lugar nos hemos preguntado si este tipo de hechos podrían alcanzar, al menos en términos políticos, históricos, mediáticos, al propio Enrique Peña Nieto. Gracias, Julio, y aprovecho para disculparme con mis compañeros, con Alberto y con Arturo, que no los había saludado. Yo creo que sí, que estamos entrando a una segunda etapa. Esta información de la verdad histórica es tan importante, es muy buena noticia para México, porque cuando supimos el asesinato, presunto asesinato, después de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, sabíamos todos en México que lo que estaban haciendo era una farsa, otra simulación del gobierno, en este caso de Enrique Peña Nieto. Lo que informó el día de ayer Gertz Manero, a mí me parece tan relevante como el hecho de que puedan encontrar a cada uno de los responsables. Y también me parece muy sorprendente lo que dijo acerca de todas las investigaciones que no hicieron y los detenidos que no hicieron en el estado de Guerrero, por ejemplo. Pero el estar dándonos a conocer esta información, donde los padres de familia fueron tan ignorados y tan ofensivamente tratados, queriéndolos convencer de esa versión histórica, bueno, este es el régimen que se acaba, el de las versiones históricas que nos contaron, pues yo no sé si decir que durante 89 o durante 30 años, pero eso es lo que teníamos en México, solamente verdades históricas falsas. En el caso de Lozoya, me parece también muy relevante que el exdirector de Pemex esté colaborando con el gobierno como un informante y que vaya a venir supuestamente a nuestro país a declarar a cambio de algunas consideraciones en el proceso o en el juicio que se le hiciera en relación a esto. Es tan relevante porque no es el caso de Lozoya, es el caso de la corrupción, que ahora la vuelves a mencionar, de qué pasó con los gobiernos aparentemente implicados con los sobornos de Odebrecht. Y estamos hablando casi con certeza, aunque no se han presentado demasiadas evidencias, del sexenio de Felipe Calderón, pero también del sexenio de Enrique Peña Nieto, y muy probablemente incluso esto haya iniciado en el sexenio de Vicente Fox. Ahora, todos estos funcionarios que estuvieron implicados en sobornos, ¿qué va a pasar con ellos? Yo siempre recuerdo la actuación de José Antonio Meade, el ex candidato del PRI a la presidencia de la República, porque él estuvo en esa secretaría 2 veces en Hacienda, estuvo con Calderón
y también estuvo con Enrique Peña Nieto, pero en el caso de Enrique Peña Nieto es clave. ¿Por qué? Porque recordemos los recursos que se envían a la campaña. Recordemos que como secretario de Hacienda, Meade tenía bajo sus órdenes a la Unidad de Inteligencia Financiera y podían seguir la ruta del dinero. ¿Cómo es que todas esas transferencias millonarias de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto no se supo y no se sabía, que no lo sabía José Antonio Meade? Recordemos también que esta transferencia ocurre cuando todavía estaba el sexenio de Felipe Calderón, debo hacer esa precisión. Meade era entonces el secretario de Hacienda, pero de Felipe Calderón, todavía no de Peña. Entonces, estamos en plena campaña, Meade se entera. ¿Qué podemos imaginar? Imaginemos el escenario. Meade se da cuenta de la transferencia y va y le pregunta a Felipe Calderón, que tiene una alianza con Peña Nieto, ¿debemos dejar pasar esto? Están llegando estos recursos millonarios a la campaña de Peña Nieto. ¿Qué hago? Imaginemos la respuesta, adelante, de Felipe Calderón. Entonces aquí estarían tres personajes presuntamente implicados a reserva de que esto se confirme y que se puedan presentar pruebas. Pero aquí estaríamos hablando del involucramiento, primero, de Felipe Calderón, que era el que estaba en el poder, que era el presidente de la República. Segundo, el candidato presidencial, aliado con Felipe Calderón, que era Enrique Peña Nieto, y el directamente beneficiado. Y tercero, el operador de todo esto, que fue José Antonio Meade. Porque si queremos atacar únicamente a Lozoya, obviamente es corresponsable, obviamente tuvo mucho que ver, obviamente tiene muchas cosas que explicarle a la sociedad mexicana, pero no era Lozoya el que estaba decidiendo, eran los otros tres personajes. Incluso más que Meade, y no lo exculpo, pero todavía más que Meade, los verdaderos responsables aquí son Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y como gobernante, el caso de Calderón. ¿Cuál era la parte final de la pregunta, Julio? Pues era sustancialmente esto, lo de Lozoya, lo de Ayotzinapa, y si esto afectaría a Enrique Peña Nieto. Yo creo que eso es lo que todo el país quiere ver, que se afecte a Enrique Peña Nieto. La gente quiere ver en la cárcel a Fox, quiere ver en la cárcel a Calderón y quiere ver en la cárcel a Peña Nieto. Eso es un hecho. Sin embargo, la pregunta que yo le haría a todos, a ti, a mis compañeros, al auditorio que se está siguiendo, a Julio Alejandro, a todos les preguntaría, ¿aguanta el régimen que apenas está en construcción, que apenas se está construyendo nuevas instituciones? ¿Aguantaría y respaldaría al gobierno de López Obrador que llevase a la cárcel a un expresidente? Yo no estoy muy segura de eso. Si para hacer los cambios que está haciendo se ha batallado tanto, tiene una campaña permanente de los medios de comunicación en su contra, tiene una campaña de todos los intereses afectados. El gran capital está muy molesto y por todos lados hay un ataque, por todos lados hay grupos, por todos lados hay frentes. Ahí están los gobernadores reclamando como si no tuvieran tanta cola que les pisen. Entonces, y tienes aparte, pues esta situación de inseguridad en donde los cárteles también están reclamando y quieren seguir haciendo lo mismo que han hecho y mantener secuestrado a México. Este atentado contra Omar García Harfuch, en mi opinión, no debemos de verlo como un atentado en su contra, debemos verlo como un atentado en contra de toda la sociedad mexicana, y por eso es tan importante que pudiéramos unirnos en este momento como no se ha hecho. Esta parte es medular, porque si en todo el mundo se enfrenta la pandemia, se enfrenta la crisis de economía, no en todo el mundo tienen aparte cárteles que están destruyendo o intentando destruir al país. Entonces, en mi opinión, Julio, a mí se me hace completamente difícil que se pudiera, en un régimen en construcción que todavía no está consolidado y que solamente está poniéndose las bases durante este sexenio de este nuevo régimen, no lo veo con esa fortaleza dentro de todo el apoyo que tiene como para que se le respalde si se lleva a la cárcel a un expresidente. En este caso, hablando de Enrique Peña Nieto. Muy bien, gracias Marta Zamarripa. Les comento a mis compañeros a Arturo Cano y Alberto Nájar y a quienes nos escuchan que estamos en una situación técnica muy peculiar en cuestión de audio. Alberto y Arturo no escuchan lo que ha dicho Marta porque Marta está hablando solo por un celular que es el que está llegando directo con nosotros y creo que ustedes no escuchan, Alberto y Arturo.
Estamos a medias. A medias. Ni yo a ellos. Ni tú Yo a no ellos, paso. ni Marta a ellos. Pero a Alberto, y luego se lo preguntaré a Arturo, para cerrar ya esta mesa, son las 3 de la tarde con 10 minutos, les haré como última pregunta lo que plantea la propia Marta Zamarripa. Dice que si aguantaría el régimen, un régimen que está en construcción, con todos los ataques en contra que vemos y sabemos, si aguantaría el llevar a la cárcel a expresidentes de la República. ¿Qué tanto, si hasta ahora lo que se ha logrado todavía no es todo lo que se quisiera, qué tanto afectaría o podría afectar el hecho, pues entiendo yo, conmocionante en términos políticos, de encarcelar a un expresidente? ¿Qué opinas sobre eso que pregunta Marta? ¿Qué opinas, Alberto Nájar? Pues mira, yo creo que hasta ahorita ha salido más o menos librado en el tema el presidente López Obrador y su proyecto, porque él desde un principio dijo que no iba a invertir tiempo persiguiendo a un expresidente de la República, porque además es independientemente del impacto político, que puede funcionar bastante bien. Yo no me creo esa idea de que no le serviría más que para el escándalo. Yo sí creo que habría algún expresidente, estoy pensando en Felipe Calderón, que tiene que responder ante esta barbarie y masacre en que sumió al país por las miles y miles de víctimas, huérfanos, de personas que quedaron mutiladas y dañadas psicológicamente, más allá de las víctimas mortales, que provocó su decisión de legitimarse como fuera, a costa de lo que fuera una elección que fue francamente polémica y que se robó. Pero bueno, independientemente de eso, hay mucho que analizar más allá de este tema y del simple hecho de encarcelar o no a un expresidente. Y uno de esos puntos que lo hemos conversado en otras ocasiones es que legalmente es muy difícil. Se puede establecer una figura legal, se podría buscar o ir hacia lo que implica el desafuero, en fin, pero también existe una batalla legal que sería muy, muy larga y que yo no sé si haya tiempo o ánimo de invertirle e incluso recursos políticos para algo que a final de cuentas en los tribunales a lo mejor lo pierdes. No sé, yo no sé que el intento de tratar de encarcelarlo a un expresidente, si no lo vas a hacer, yo creo que puede salir más caro. Yo creo que más bien la estrategia que está siguiendo, hasta qué punto va a ser o no útil, de cercar a los expresidentes a partir del encarcelamiento de colaboradores cercanos y establecer una especie de sanción moral, puede ser que sea útil, inclusive más que, insisto, meter en una batalla política y legal de muchísimo tiempo. ¿Qué tanto puede llegar a aguantar el régimen? Yo creo que sí aguantaría. Digo, a lo mejor no es el mejor momento, quizá después del 21 o inclusive después del 22, si el presidente de la República gana el referéndum y en el cierre de su gobierno, y dependerá mucho de cómo se conforme el escenario político del país, se parece entonces, quizá puede mantenerse como una especie, digamos, como decía hace un rato, de amago, de mandar el mensaje de, pues sí, no te voy a encarcelar, pero tengo las posibilidades, eventualmente mejor pórtate bien, de mandar un estate quieto como para tratar de cerrar bien su gobierno. Yo sí creo que el régimen aguantaría, no sé si en este momento, pero después del 2022, cuando ya esté en la etapa final este gobierno y ya más consolidado el proyecto, pues habría que volverse a hacer la pregunta. Bien, gracias, Alberto. Arturo, la misma pregunta, si aguantaría el régimen presidencialista de Andrés Manuel López Obrador el hecho conmocionante de encarcelar a expresidentes. Pues probablemente aguantaría, pero no creo que sea la pregunta más importante en estos tiempos en que la pandemia nos está dejando un panorama social y económico tan difícil, tan complicado, que va a requerir, y ahí es importante que el presidente de la República sea ahora un personaje como López Obrador, va a requerir la atención de los saldos tan negativos que nos va a dejar la pandemia, más y más Estado. A contrapelo de lo que hicieron en los últimos 30 años, que fue ir desmantelando el Estado y ir entregando porciones, unas a los capitales transnacionales y nacionales, otras de plano a las mafias del crimen organizado.
la solución de nuestros problemas, que van a ser muy graves después de esta pandemia, o si algún día salimos, para empezar, pues va a requerir de mayor presencia estatal. Por ejemplo, en lo más evidente, que es el sistema sanitario, tenemos este gran problema, y a las autoridades sanitarias declarando que lo que se hizo para la emergencia ya no se va a desmantelar, o no todo. Bueno, tan grandes eran nuestras carencias. Entonces creo que más bien el enfoque podría ir por ahí, y si tenemos más Estado, que además es algo que combina bien, digamos, por decirlo así, con el perfil político ideológico del presidente López Obrador, a lo mejor por ahí sí comienza el desmantelamiento del régimen neoliberal. Bueno, pues gracias, Arturo Cano. Marta Zamarripa, pues ya no escuchaste las respuestas que dieron a tu pregunta, pero ambos lo hicieron con amplitud. Ya lo podremos ver en la repetición o tenerlo con abundancia. Pero bueno, Marta, pues cerramos contigo esta mesa preguntándote cuáles son tus expectativas, qué crees que debe hacer el presidente de la República en este tramo que le falta por recorrer, qué podemos esperar de este segundo tercio, aunque la medición es equívoca. En realidad estamos hablando de 2 años de que lo eligieron, no de que tomó el poder. Pero ¿cuál sería la expectativa para lo que sigue, Marta Zamarripa? Sí, Julio, de hecho iba a decirte que hay como una confusión a nivel nacional, ¿no? Que se habla ya del primer tercio porque estamos hablando solamente de los 2 años de la elección, no de gobierno. Sí, claro. Entonces sí, efectivamente no llega ni a los 2 años. Yo creo que pues tendremos que ver los resultados para poder tener una expectativa más o menos razonable. Porque, por ejemplo, vimos hoy cómo se extendió una parte de los temas de la conferencia en lo que es la entrada en vigor del tratado del TEMEC, ¿no? Que entró en vigor hoy en Estados Unidos, Canadá y México, y motivo de la visita del presidente Donald Trump. Yo creo que tendremos que ver cómo le va a México en un asunto en donde evidentemente México sí ganó muchos puntos que no se habían tenido en el otro tratado. Hicieron varios cambios en donde ellos no estaban dispuestos a ceder. Por ejemplo, que en México que se respete la autonomía, la soberanía de México sobre sus recursos energéticos. Eso me parece clave. El que nunca se hayan podido llevar a cabo las controversias porque tenían estos paneles, le llaman, ¿verdad? Uh-huh. Paneles donde podía haber esta oportunidad de discutir aquello en lo que no estabas de acuerdo. Bueno, este es un cambio que se está haciendo en esta ocasión. Teníamos unos salarios que realmente eran de pena y eso es lo que en parte afecta y que provoca que hayamos llegado a este punto de los 60 millones de pobres, y ahora el salario va a ser de $16 la hora, lo cual es muy importante considerarlo. Espero que las empresas todos lo respeten, ¿no? Como está acordado en el TEMEC. Entonces, habría que ver qué resultado nos da en inversión, en comercio, en creación de empleos para México, el pago a esta mano de obra tan mal pagada durante todo el tiempo. Habría que ver qué resultados hay del TEMEC, pero también habría que ver otros resultados de las, digamos, acciones más importantes de este gobierno, que sería concluir hasta donde sea posible con el tema de la corrupción. No sé si con una cultura de tantos años en cuanto a lo que ha sido la corrupción podamos concluir en 6 años esta práctica, pero lo que sí es cierto es que se está combatiendo. Y entonces eso impide que haya una impunidad que ya sabíamos en el pasado. Y desde luego, pues creo que es muy importante que el presidente pueda tener una actitud de todo el tiempo, de convocar a la unidad del país. Es claro que habrá gente que no lo escuche. Es claro que la oposición, que está realmente muy enojada, va a hacer todo lo posible para que este gobierno fracase. Y es claro que están apuntando sus baterías a que pierda la mayoría en la Cámara de Diputados el próximo año y a que pueda perder la revocación de mandato que él mismo propuso. Todos estos escenarios habrá que valorarlos a medida que vayan pasando. Pero en mi opinión, la mejor noticia que pudimos tener en México es que hace 2 años, el 1 de julio de 2018, los mexicanos hayamos podido asistir a este gran cambio.
yo creo, Julio, que la llegada de López Obrador significa una gran esperanza de realmente México dejar atrás toda esta cultura de la simulación, de la corrupción, y en donde solamente un pequeño grupo asistía a los beneficios de la producción de riqueza en nuestro país. Yo creo también que es muy importante el tema del fraude. Julio, toda la vida tuvimos fraudes y solamente 2 presidentes, espero que este sea el único paralelismo entre ellos, Madero y López Obrador, son los únicos que pugnaron, lucharon por la democracia, y además otra cosa muy importante, son los únicos que respetaron la libertad de expresión. Eso me parece muy valioso, porque después de 107 años de entre uno y otro gobierno, por primera vez estamos viviendo esto. Así que yo diría que hay que tener muchísima esperanza. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Gracias a los 3, gracias por esta oportunidad. Alberto Nájar, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos, un abrazo. Digo, ya cierro, no sé si tengas algo que decir o ya nos despedimos. No quiero que luego vayas a decir que cerré muy abruptamente, Alberto. No, para nada. Creo que ha sido muy buena esta mesa. Muy bien, gracias, Alberto. Arturo Cano, gracias, salvo que quieras agregar algo. Tuvimos sismo hace unos minutos, 4.8 epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca. Nada más era avisarse. ¿Y lo sentiste tú? 14:56. ¿Lo sentiste? No, aquí no se sintió, ni ameritó alerta sísmica en la Ciudad de México. Bueno, siempre reporteros, mi querido Arturo Cano. Bien, gracias. Gracias, Marta Zamarripa, con estos problemas técnicos que seguramente para la próxima lo vamos a tener súper afinados, pero apreciamos mucho tu disposición, tu profesionalismo y que estuvieras presente en esta mesa. Gracias, Marta. Muchas gracias a ti, Julio. De verdad les aprecio que han hecho todo lo posible para que estuviéramos conectados. Qué amables. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Seguimos en contacto. Bueno, vamos a dejar para mañana